muy bienvenidos. El ambiente en Chile está crispado. En las redes sociales y en la calle, los chilenos muestran su preocupación frente a un gobierno que no gobierna, sino que se dedica todos los días a hacer proselitismo político, desde todos los ministerios y desde el propio sillón presidencial. Una peligrosa obsesión presidencial por dividir y esparcir odio y venganza permanentemente en cada intervención, con cada palabra, mientras la ciudadanía esperaba políticas públicas para reactivar la economía, ir en ayuda de los damnificados tras los incendios del verano pasado o las inundaciones en el sur de Chile. Nada de eso pasa. Y no es porque el gobierno no sepa cómo hacerlo o no tenga los recursos para resolver las verdaderas urgencias y las necesidades de los chilenos. Plata sobra, tanto que están destinando cientos de miles de millones de pesos a la contratación de 100.000 nuevos empleados fantasma en el aparato estatal, desvían otros tantos cientos de miles de millones a las fundaciones, siguen pagando a falsos exonerados, contratan asesores inútiles por 7 millones de pesos y un largo etcétera de despilfarro de nuestros impuestos de los que se adueñaron, como niños cuando llegan a una chocolatería en la que no está el dueño. Gabriel Boric no está atendiendo el rol que le corresponde tomar desde que fue electo presidente de Chile por un 30% del padrón electoral. No entiende cuál es su responsabilidad y no la quiere asumir. Él no siente que tenga que gobernar ni dirigir un país para buscar mayor bienestar para la ciudadanía. Él cree que su deber es el de un dirigente estudiantil revolucionario que, en busca de los votos y la fama, tiene que generar pandillas radicalizadas al interior de su facultad sin importar los caídos. Hace tan solo 24 horas, Gabriel Boric se atrevió a insultar la memoria de todo un país al catalogar a Guillermo Tellier como un estadista y un demócrata, un inclaudicable luchador por el Estado de Derecho. Estaba hablando de un asesino confeso, el jefe militar de un partido históricamente violento y criminal, promotor de los mayores levantamientos guerrilleros en el país, amigo de narcoguerrilleros colombianos, venezolanos y cubanos, y gestor del apoyo incondicional a la Primera Línea, un movimiento de la extrema izquierda al que también apoyó públicamente Gabriel Boric mientras fue diputado, con el único objetivo de provocar la caída de las instituciones en un claro intento por provocar un golpe de Estado amparado en la violencia para intentar sacar del gobierno a un presidente democráticamente electo. Nada nuevo. Este es el Gabriel Boric que conocemos. Pero el que no conocíamos es al cobarde que se atreve a mencionar que Tellier se fue en dignidad mientras destila odio hacia un brigadier de 87 años de edad que prefirió quitarse la vida antes que darle el gusto a Boric de ir a morir engrillado en un hospital. Ahora, recién comenzamos a conocer esta personalidad oculta del actual presidente, con una mente retorcidamente enferma, miserable, indolente, una persona con claros problemas mentales que no está capacitado para dirigir una nación y aún así es presidente de Chile. Está bien, es el camino que la ha elegido y está bien que lo transparente. Cada uno es libre de tomar el camino que crea mejor para el rol que está cumpliendo en la vida. Y cada uno tendrá que hacerse también responsable de las decisiones que toma en ese camino. El problema que yo veo aquí es que Gabriel Boric no entiende de responsabilidades, así que no actúa jamás con mesura ni con sensatez. De hecho, jamás lo hace pensando en los chilenos, sino solamente en su fanaticada, a la que le da literalmente pan y circo. Para Gabriel está su público y el espectáculo que le debe montar a sus fanáticos requiere de leones y cristianos, como en el circo romano. Sus gladiadores ya fueron, esa era la primera línea dispuesta a dar su vida por la revolución que necesitaba Gabriel para convertirse en emperador. Ahora, ya con su alta investidura, tiene por un lado el poder judicial secuestrado por la extrema izquierda que representa a los leones, que se van a encargar de los cristianos desnudos, ancianos que ya no tienen cómo defenderse y que hoy día lo que menos representan es un peligro para la sociedad. De todas formas los tira al circo, a la arena, a enfrentarse con sus leones amaestrados, las cortes, y disfruta el espectáculo, lo saborea y lo aclama para su público como si fuese el emperador que su público aplaude, mientras la Asamblea y el Senado observan complacientes, les guste o no el espectáculo, con miedo a la reacción del emperador si le dicen que está loco. Ese espectáculo es el que estamos viviendo durante este año.
un triste y patético show armado por su eléctricamente mente revolucionaria, ostentando y abusando del poder que le otorga la investidura presidencial para vivir en constante modo venganza, solo para darse el gusto de derribar todas las instituciones y refundar el país, debilitando a cualquiera que se atreva siquiera a pensar en recuperar el país de las garras del marxismo a las que nos está entregando. Los militares temen por su futuro y por sus familias. Los carabineros no se atreven a actuar cuando se trata de revueltas avaladas por el emperador, porque su jefe gladiador, el general Ricardo Yáñez, antes que ser un defensor de la institución, es un empleado del imperio. La justicia está al servicio de Nerón Boric, y los políticos no se atreven a decirle que va desnudo para que el emperador no los vaya a tirar a ellos a la arena, a las fauces de esos leones que el gran líder mantiene siempre hambrientos. Chile está viviendo una pesadilla. El circo romano probablemente se queda chico ante la realidad que estamos enfrentando en manos de Gabriel Boric en la presidencia. Una persona que se burla del resto, que ofende a las familias y que pierde el control si alguien se atreve a decirle algo de frente, indudablemente no puede estar al mando de un país. Pero Boric sí lo consiguió. No vamos a decir que fue por el camino más democrático, sino que mediante la mentira y el uso de la violencia política, por el miedo y con el apoyo de la izquierda internacional liderada por el Foro de Sao Paulo, que es el lugar donde se diseñó el manual para llegar al poder, instalando a títeres, emperadores locos al mando de las naciones. Esto no solamente ocurre en Chile, se está repitiendo en varios países de la región. Esta mañana Gabriel fue invitado a un acto para conmemorar 42 años de existencia de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM. En ese ambiente es donde Boric se siente mucho más cómodo, ahí se maneja, es más libre para desplegar toda su locuacidad. Un ambiente universitario con los que él siente que son sus pares. Boric tiene dos focos de conversación solamente. El primero es cómo aumentar los impuestos a los chilenos a pesar de estar destruyendo las industrias que generan esos impuestos. Es una dicotomía medio loca del emperador, ¿verdad? Mientras incendia Roma, mientras decapita a algunos, quiere que los cristianos le tributen más. Bueno, eso es propio de mentes irresponsables a las que poco les importa en realidad lo que pase en el futuro, porque él y los suyos ya tienen el futuro asegurado. El resto, que se las arregle solo. Las consecuencias de cada uno de sus actos no son su problema, por algo él es presidente. Pero este año, su principal objetivo es provocar más odio y división en el país. En este acto de la UTEM que les mencionaba, y a propósito de los 50 años del pronunciamiento militar, señaló, y lo voy a citar textualmente, que el ambiente está cargado, está eléctrico. Yo no sé si ustedes lo sienten, decía Boric, pero yo siento que si toco a alguien le voy a dar la electricidad en cualquier momento. De lo que no se da cuenta el presidente es que es él quien está en cortocircuito permanente. Un desorden mental que lo está convirtiendo en una peligrosa instalación eléctrica mal hecha, que en cualquier momento puede incendiar la casa. En ese mismo acto, frente a su fanaticada universitaria, agregó que estamos a pocos días de conmemorar los 50 años del quiebre de la democracia. Y hay algunos que nos invitan a dar vuelta a la página, a olvidar el pasado y a proyectarnos solamente a un futuro esplendor. Pero no hay futuro esplendor posible sin memoria y sin verdad. Y continuó. Por eso, porque no se trata de olvidar las heridas, sino de sanarlas, de reconocerlas, de mirarlas, de entenderlas, de saber por qué están ahí y que la única manera de enfrentarlas es con verdad, con justicia, con reparación, y eso se logra de diferentes maneras, mencionando que para eso creó el plan de búsqueda que anunció ayer. Boric vive en un pasado que además no le pertenece, con su mente altamente ideologizada y secuestrada por el relato que le inyectaron desde el Partido Comunista en su juventud. Él tenía apenas 4 años cuando Augusto Pinochet entregó el poder a Patricio Aylwin, es decir, no tiene idea de lo que está hablando, jamás vivió absolutamente nada de lo que cree es la realidad. Pero se vendió barato a la doctrina marxista, esa que genera liderazgos crueles para someter al pueblo en base a mentiras y engaños populistas.
siempre con el uso de la violencia y la mentira, porque de otro modo, si no es generando miedo, odio y división, no funciona. Él dice que no se trata de olvidar las heridas, sino de sanarlas. Pero una herida que cuando está sanando es raspada con violencia, ¿verdad? Siempre se vuelve a abrir. Y lo peor es que lo hace a propósito. Él y toda la violenta izquierda que viven precisamente de estar abriendo heridas, jamás de intentar sanarlas. Me pueden acusar de desinformador, pero estoy describiendo exactamente el comportamiento de Gabriel Boric y de todos quienes lo rodean. Estamos frente a un gobierno que jamás ha buscado la unidad de los chilenos y muy por el contrario se dedican permanentemente a buscar y generar el conflicto, persiguiendo a quienes intentan hacer cumplir las leyes, legislando para derribar las instituciones, manipulando a los demás poderes del Estado y vengándose permanentemente de quienes nos liberaron a todos los chilenos, precisamente de otros que, como ellos, trataron de convertir a Chile en un país violento y lleno de odio y división. Tal como el Chile de hoy. Este Chile en manos de un presidente que siente que va a electrocutar a quien lo toque, porque él mismo está en cortocircuito permanente. La gran pregunta que nos queda después de estos 18 meses de gobierno, un gobierno que además pretende incluso desconocer las leyes aprobadas por el Congreso de Chile, tal como lo hizo Allende hace 50 años atrás. Entonces la pregunta es, ¿estarán enterados los políticos chilenos que Gabriel Boric tiene un cortocircuito peligroso para todos los chilenos? ¿O lo van a dejar pasar por miedo o por conveniencia? El gobierno ya anunció que no va a promulgar la ley de usurpaciones enviada por el Congreso ayer luego de su aprobación. Es la oportunidad que tienen los diputados y senadores para deshacerse de este emperador loco, este emperador eléctrico, mediante una bien fundada acusación constitucional antes de que el cortocircuito termine por incendiar toda la casa. Bien amigos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Es hora de que actuemos y hagamos valer el Estado de Derecho en Chile. En democracia tenemos representantes en los diputados y los senadores de nuestros distritos y de nuestras regiones. Háganle llegar a ellos sus inquietudes y su preocupación por el futuro de Chile, por la economía, por la seguridad, por el ambiente eléctrico generado por un presidente que solo se ha dedicado a dividir y generar más odio entre los chilenos. Los diputados y los senadores son quienes tienen en sus manos la solución democrática a toda esta pesadilla. Si ellos sienten la presión de sus electores, quizá, solamente quizá, esta vez actúen con pensamiento patriota, o incluso, por su conveniencia, podrían hacer lo que es correcto por una vez. Bien, para no alargar más este programa, porque quiero que se concentre exclusivamente en el tema tratado, voy a dejar hasta aquí este directo, pero a continuación, en 5 minutos, no más que eso, los invito a conversar en directo para conocer sus opiniones y sus comentarios en la siguiente emisión, que viene ahora mismo. Cierro este programa y partimos con el siguiente, solo para conversar entre todos nosotros. Ahí recuerden dejar su me gusta y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, si esto no saben cuánto nos ayuda eso. Nos vemos, a juntar esperanza, a presionar a los políticos y a no olvidar jamás que nosotros somos más de 18 millones de chilenos. Y ellos, un puñadito de revolucionarios que aún no han sentido el poder de la sangre que corre dentro de nuestras venas. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos en 5 minutos.